bienvenidos a este nuevo programa de Nueva Conciencia. Un espacio donde vamos a hablar de meditación, conciencia, vida alternativa, vida saludable, psicología transpersonal y otros temas muy interesantes. Sobre todo lo que tenga que ver con autoconocimiento. Porque como dice el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo y conocerás el universo. Me acompañan, como van a ser costumbre, Laura. Hola, mucho gusto. Y Héctor. Hola, buenas tardes. Queremos presentarnos un poco para hablar un poco de lo que hacemos y que entiendan por qué decidimos hacer Nueva Conciencia. En mi caso, yo soy psicoterapeuta y pues me he dedicado a terapias alternativas, utilizando un poco el tema de el eneagrama, astrología, terapias regresivas, en fin, todo aquello que ha servido para que las personas puedan conocerse a sí mismas. Y pues siempre me vi interesado en comunicar esto. Hay una frase que siempre me llamó la atención, que era el tema de sembrar conciencia. Y esta es la impronta que al menos quiero traer, o al menos la parte que yo quiero poner en este programa, que es sembrar conciencia, que este programa sirva de espejo para que las personas puedan verse un poco. No pretendo tampoco ser como alguien que va a decir algo nuevo, sino más bien que las personas que empiecen a tener curiosidad por temas de ver la vida diferente puedan tener, ¿cómo decirlo?, opciones, que puedan decir, mira, estos chavos están hablando de estos temas. Apoyo. Exactamente, que no se sientan solos. Y esto al menos es la parte que yo quiero aportar. Aparte del bagaje que tengo como psicoterapeuta, pues puede ayudar un poco en esto, ¿no? Entonces les dejo aquí con Laura, que nos comente un poco qué hace ella. ¡Qué emoción! Ok, yo soy una artista, soy un poquito de todo. Soy desde coach creativa hasta directora creativa. Soy DJ, productora de música, cantante, escritora. Tuve que anotarlo porque... diseñadora, comediante, entre otras. Y hace días que vengo con la idea de que quiero hacer un podcast y la vida nos sincronizó a Guillermo y a mí. Y entonces me invitó a ser parte de este podcast, así que casi no tuve que hacer nada. El poder del pensamiento positivo. Hay veces que la intención, la intención clara puede manifestar cosas. Eso es increíble. Totalmente. Y pues igual que Guillermo, siempre he querido compartir mis experiencias, mi sabiduría sobre estos temas, ya que en mi caso yo tuve como una adolescencia un poco oscura, problemática, rebelde, loca. Y al encontrarme con todos estos como nuevos temas, estas nuevas perspectivas, me ayudaron a crecer, a entenderme mejor y a querer como compartir todos estos conocimientos, ya que son universales y quizá no son lo que nos enseñan en el día a día en la escuela. Entonces también me encanta compartir todo esto que nos ayuda a abrir y a despertar nuestra mente y sobre todo nuestra conciencia. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Rodríguez. Soy ingeniero electricista. Tengo 13 años de experiencia en telecomunicaciones. Y la vida me trajo acá, pues, porque en cierta parte de mi vida se me acabaron las excusas. Algo así. Me gusta esa. Básicamente, pues, en muchas partecitas de mi vida fui sintiendo o presintiendo que me hacía falta algo más, pero lo iba como postergando. Hasta que, como dice Silvio Rodríguez, las causas y los azares me fueron cercando, hasta que todas mis excusas, todos mis recursos, inventos, todo lo que yo hacía para continuar y mantener un castillo, ya no daba para más. Creí que se me acababa el mundo, creí que se me acababa todo, sentí que se derrumbó. Pero pues la buena noticia, y como decía Guillermo y Laura, es que no se acaban las cosas, más bien empiezan de otra manera. Había un buque de posibilidades
que por algunas razones yo creo que no había sido capaz de verlas, que siempre han estado ahí, siempre estuvieron. Y pues la buena noticia es que para todas esas personas, como decía Guillermo, que están sintiendo esas curiosidades, están sintiendo esas, a veces son molestias, a veces son curiosidades, pero es esa vaina de querer algo más, de saber de que la vida tiene algo más para dar y nosotros darle también, es que sí hay otra manera, como en las películas esta de Amp Legend, que hay un mensaje de radio que le dicen no están solos. Ujú. La buena noticia es que pues no estamos solos, gracias a Dios, gracias al universo, gracias a ese ser que nos hace que nos sincronicemos con las personas adecuadas. Me encontré en su momento mi psicoterapeuta y ahora muy buen amigo Guillermo, Así y le es. agradezco mucho esa posibilidad de abrir esa ventanita y dejarme ver por ahí. Y la otra buena noticia es que es un camino personal. No estamos solos, pero cada quien tiene sus pasitos y hay que darlos. Así es. Esto es bien curioso. Fíjense bien, ¿qué es lo que puede unir a un artista, a un ingeniero en telecomunicaciones O sea, y a un psicoterapeuta? O sea, estos temas nos unen. El despertar de el despertar conciencia. nos une. Correcto. Y justamente eso es uno de los temas que creo que vamos a abordar mucho más adelante, que es el tema que hay algo que si ya han estado un poquito en estos temas de la conciencia, que se habla del ego. El ego nos separa, pero cuando uno va bajándole al ego, nos vamos uniendo. Ok, bueno, para entrar a detalle, el tema que traemos hoy fue justamente el tema con el que hicimos el piloto, porque antes de estar acá hicimos un piloto, que es el tema del despertar de la conciencia. ¿Y qué es el despertar? O un despertar espiritual, a veces también se dice. ¿Qué es para ustedes el despertar de la conciencia? Para mí, el despertar de la conciencia es ese momento en el que tu alma, tu cuerpo, tu vida, tu mente, tu conciencia se despiertan y te dicen, hola, buenas, ¿qué has estado haciendo? O sea, despertate como, no como que la has estado haciendo mal, pero como que, hola, podemos como que redireccionarnos. Es ese momento en el que somos conscientes de que somos poderosos y que somos conscientes de nuestro propio poder personal, que somos poderosos y podemos crear nuestra propia vida en cuanto a nuestras decisiones, nuestros sentimientos, y que no se supone que, ay, es que los taxis, es que están en huelga, es que llegué tarde porque no sé qué, es que el gobierno, es que mi papá, es que mis abuelos, es que mi ex. No. Es ese momento en el que nos damos cuenta, como decía Héctor, que se acabaron las excusas y que es hora de hacernos responsables y hacernos cargo de nuestras responsabilidades, que son nuestra vida, nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestros hobbies, nuestras pasiones y todo eso. El despertar de la conciencia para mí es darme cuenta que la vida que tengo es divina y que yo soy la dueña y que la puedo controlar y que todo está bien. Me parece muy interesante esto porque muchas veces el despertar tiene como ciertas etapas, ¿no? O sea, Sí. a veces comienza con ese enfrentarse a todas las excusas que uno ha puesto y que muchas Sí. veces ha tomado como verdades ciertas cosas que ni siquiera uno las ha puesto a prueba. Por ejemplo, una vez se compró la idea del éxito, por ejemplo, como si tengo una carrera de élite, por ejemplo, que sea un médico, ingeniero, sin no, querer sin molestar ánimo, aquí pero claro, no, está bien. al amigo. Muchas veces nos creímos como quien dice, si me elijo este camino de élite, voy a volverme élite. Pero si uno va observando un poquito eso, uno se va dando cuenta que una persona que elige una carrera de élite es porque se siente menos en su interior. Entonces está buscando cómo querer llenarse. Y hay veces que uno se va hacia afuera y quiere llenar lo que hay adentro con lo de afuera. Y cuando tiene, digamos que el mejor de los casos, se volvió ingeniero, súper exitoso, o se casó, etcétera. Todo lo que se propone
lo que se supone, perdón, que es la felicidad en nuestra sociedad, y de repente no soy feliz. ¿Qué sucedió? Sí. ¿Qué pasó con la promesa que me hizo la sociedad o el mundo de que si hacía todo esto al pie de la letra iba a ser Lo iba a feliz? conseguir. Ujú. Pues sí, es como muchas veces también es cosas que uno ya da de hecho porque así se las dieron. La sociedad, la forma en que fuimos creados, el medio en el que nos envolvemos, nos dijeron, mira, cumplí estas metas y la felicidad viene ya garantizado, De su una. dinero de vuelta. Si no le devolvemos su dinero, Correcto. pero no le podemos devolver los años de su vida. Correcto. Y muchas veces el sufrimiento, que es mucho de lo que vivimos cuando andamos montaditos en el caballo del ego, es ese sufrimiento de, ok, voy a ser ingeniero, tomando mi caso. Ah. Voy a ser ingeniero. No quería decir nada. No, es pura casualidad. Sí, no. Azares de la vida. ¿Y qué pasa en el ínterin, en el mientras tanto lo consigo? Ujú. ¿Qué estoy dejando? O sea, ¿qué estoy poniendo en el camino, dejando atrás, tratando de esforzarme? No es malo el esfuerzo tampoco, o sea, no es malo conseguirlo. El asunto es darse cuenta que la vida es mucho más que solo ese título. Correcto. Es algo más, tiene más disfrute, tiene más gozos, tiene más tiempos para uno. Y esa es la que muchas veces uno se enfrasca tanto en eso de que tengo que tener ese carro, ese trabajo, este estatus social. Y uno le invierte, y cuando ya tiene el paquetito, se da cuenta que el paquetito a veces es más liviano, trae menos cositas divertidas de las que le habían dicho a uno, o de lo que uno mismo necesita realmente. Y ahí es cuando dice, no, me siento vacío, me siento que perdí mi vida. Y vienen las famosas frases del porque yo, porque a mí, ¿qué hice? Para mí, todo me va mal, Sí. no sé qué. y para mí ahí viene Victimización, el totalmente. tema este de que es el despertar de la conciencia sin culpas, sin regaños, sin castigos, es responder a esas preguntas y darse cuenta, ¿por qué a mí? Bueno, porque es una ¿Qué consecuencia me está enseñando? es una consecuencia de lo que has venido haciendo. Así es. Me gusta reemplazar esa pregunta, ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué otra vez? Con ¿qué me está enseñando esta situación de mí mismo? Ni siquiera de los demás, sino que ¿qué tengo que aprender de mí que me volvió a pasar esto? ¿Qué tengo que mejorar que volví a cometer lo mismo? Me gusta siempre reemplazarlo. Cuando empieza a ver esa transformación de preguntas, creo que uno ya está en un estado donde dice, ok, sí, yo soy, como hablábamos extra micrófonos, el tema de hacerse responsable, y el tema de responsable ya, por lo menos acá en Honduras le hemos metido un concepto duro, entonces a veces yo mismo me lo transformo y me digo, tengo que hacerme cargo de Sí. la consecuencia de mi acto. Entonces uno dice, ok, yo actué, sé que lo vamos a hablar, actué automáticamente, si a mí me insultan la contesto, y en vez de buscar un estado de paz, aunque sea interno, lo que hago es devolver más odio, y el odio lo multiplico, y eso Las reacciones, Correcto. voy sembrando semillitas que tarde o temprano Me van voy a a dar cosechar. frutos. karmas. Así es. Esto me parece muy importante señalarlo, que es que hay un punto que se puede decir que estás en medio de o estás despierto o estás dormido. Sí, porque también si se habla de un despertar de la conciencia, también se podría decir De un que hay una estado conciencia dormida. dormida. ¿No? Entonces, este punto, yo diría que este punto intermedio entre estar dormido y estar despierto, yace cuando uno empieza a preguntarse, cuando ya no está viviendo en piloto automático. Sí. Ya no está reaccionando a la vida de acuerdo a quizás reglas, ideas que no son propias, que no, ni siquiera que uno las ha experimentado en carne propia. O sea, le hemos quitado mucho valor a la experiencia, sino que venimos... Esto abunda mucho y abunda mucho con Internet, por ejemplo. Una persona lee algo en Internet, ya cree que ya se lo sabe. Y no lo ha experimentado, ni siquiera sabe lo que esto está significando y lo que realmente es en experiencia viva. Y lo dice alguien que ha sido un amante de los libros y que muchas veces esto está maravilloso, esto está increíble, pero cuando
me voy a la vida cotidiana, Cierto. eso que está maravilloso Solo y está increíble, cerró el libro. no está. O sea, No lo eso, aplica. exactamente, eso solo está en mi fantasía. Pero esa es una de las primeras etapas, creo, del despertar. Exacto, cuando correcto. estás entre sí, ya te empezás a preguntar, como dicen ustedes. Creo que es una de las etapas más importantes porque ahí es donde tenemos que ser más fuertes. Porque no vaya a ser que ahí nos quedemos con ¿para qué seguir Sí, cuestionándonos? eso es lo que suele pasar, que uno pone como, puede dar miedo. Esto es un punto, es como ese momento en que uno está como, tengo los ojos cerrados, pero ¿y qué va a pasar si los abro? ¿Qué va a suceder? Hay como un miedo porque, claro, como el despertar lo lleva a uno a la incertidumbre de todo esto que has venido creyendo, que es tu vida, que es la forma correcta de vivir, tal vez no lo sea. Y entonces, ¿qué va a pasar? Te cuestionas Sí, correcto. y Entonces, tienes esa curiosidad de saber, ujú, ¿será que tiene exacto. sentido todo esto que hemos estado haciendo? Exactamente. Y eso es algo que ese punto de miedo, si uno lo sabe traspasar, puede llegar al punto que dice Laura, que empieza uno a disfrutar porque uno se vuelve libre de sus cadenas, se vuelve libre de sus creencias y se vuelve en sí mismo un ser creativo, porque empieza a experimentar de forma genuina lo que sea que esté viviendo. Pero antes hay un punto de pánico. Creo que este es un punto Sí, bien es, importante. Sí, eso Muchas sí. veces, por ejemplo, las primeras partes en las que yo me empecé a dar cuenta cuán automático era yo en mis respuestas a la vida, era, por ejemplo, con el tema de mi temperamento. Y no significa que ahora soy una flor de loto abierta y la brisa pasa. No, todavía tengo mis eventos de temperamento. Pero antes, por lo menos, era tan reactivo que casi siempre cometía, por decirlo de alguna manera, los mismos errores. Ujú. Totalmente. Ya llegado a cierto punto, llegaba al tema de discutir con alguien de mi familia, con un hermano o algo, con un amigo, con mi pareja, y terminaba yo reaccionando matemáticamente de la misma manera. Ajá, la cosechando misma fórmula. Sí. Así es. Y me pasó con mi pareja de los 19 años, con mi pareja de los 20 años, o sea, fue Uno sucediendo. lo va repitiendo y uno dice, ay, ¿por qué a mí otra vez? Y Sí. más bien somos nosotros mismos que lo andamos Correcto. cargando, Sí. la misma mochila con los mismos problemas. O Eso. uno empieza a generalizar. Es que todas las mujeres son iguales, porque a Sí. todas me las he encontrado igual. Todos los Sí. hombres son iguales porque Todos a me todos hicieron lo me- mismo. Exactamente. Pero es en conjunto, no solo son Correcto. ellos. los que Y nos uno no hacen. se pregunta, ¿y quién fue el que eligió? Ajá. Correcto. Y yo Sí. qué hacía también. Exacto. Entonces, uno con ese patrón atrae a la persona indicada Ajá. para darle Totalmente. mucha Atraemos vida lo que a ese somos. patrón. Eso es una Exacto. clave una frase muy clave. Anótenla. Y subrayan. Atraemos lo que Atraemos. somos, porque somos vibraciones, somos energía. Les quiero compartir algo que escribí a días, creo que fue año nuevo 2016-2017, que dice, no es sobre o sea, no directamente estaba escribiendo sobre el despertar de conciencia, pero escribí sobre la reevolución de la conciencia. Wow. O sea, la revolución, ok. Reevolución es volver a evolucionar, valga la redundancia. Es comenzar de nuevo, reiniciar, es reorganizar. Es un cambio radical, dramático, es una alteración drástica, es metamorfosis, es una transformación, conversión, innovación, una reforma, un cambio completo de vida. La revolución es la transformación de ideas y de actitudes que reemplazan los viejos hábitos por nuevos. Es un cambio drástico de mente, cuerpo y alma. Es una poderosa comprensión de que tengo la capacidad de formar y de transmitir energía a través de mis pensamientos y de mis palabras. Es magia. Sí, magia. Literalmente podemos hacer magia con nuestros pensamientos y nuestras palabras. Yo mismo puedo convertirme en lo que yo quiera. Si yo pienso cada segundo, cada día, cada año en algo, yo soy eso. La reevolución es una fase de mi vida en la que una vez más empiezo a enamorarme de mí misma y entiendo que me puedo convertir en lo que quiera. Y eso es ya lo último, que es lo que más me encanta. La reevolución de la conciencia es cuando soy 100% consciente de que pertenezco al universo y que el universo me pertenece a mí.
o al mundo, a la madre tierra, todo lo que está acá. Y ya, eso. Lo demás era... Es alargarse. Pero esto es otro punto que, de nuevo, como comenzábamos, ¿no? El ego se para y digamos que un despertar va uniéndonos. Y eso suele suceder, ¿no? Si yo estoy separado, por ejemplo, de la tierra, me da igual cómo uso sus recursos, cómo la puedo destruir. Si yo estoy separado de los animales, si no hay un vínculo amoroso que me una, ese es el desastre que tenemos actualmente. Total. Recuerdo que cuando hicimos el piloto hicimos una pequeña analogía entre lo que era estar dormido físicamente y estar dormido, digamos, conciencialmente. Exactamente. ¿Qué pasa cuando estamos dormidos físicamente? Sucede que el cuerpo está tirado. O sea, no hay actividad. Simplemente lo único que está funcionando son los sistemas involuntarios. Digamos, el cuerpo sigue siendo el mismo. Uh-huh. Sigue teniendo todas sus funciones tal cual las tiene ahorita. Respiramos todas las funciones de las cuales, otra vez, no somos conscientes. Uh-huh. Respiramos, nuestros riñones están renovando la pureza de la sangre, los intestinos están haciendo su trabajo con la comida y no nos damos cuenta. Y eso está sucediendo. Cuando estamos dormidos pasa igual. La única diferencia es que el cerebro, la parte pensante, no está de vacaciones. Exacto. Se tomó un Está break. ventila. Entonces, ¿qué pasa con esas reacciones cuando estamos dormidos? Por ejemplo, comió algo y se fue a acostar, el estómago sigue haciendo como, no, como estamos dormidos, aquí no trabajamos y las tortillas... Cerrado por inventario, dice. El cuerpo reacciona Sí, sin preguntarse. exacto. Solo De que la- está como en piloto automático ya. De la misma manera en la cual cuando estamos dormidos conciencialmente reaccionamos a los eventos. Así es. Algo que no nos gusta, mejor lo evito porque yo ya sé cómo me pongo. Es Ajá. decir, yo ya sé cómo me he automatizado o me han automatizado y no he sido responsable, no me he hecho cargo de lo que realmente puedo hacer gestionándome yo hacia esa emoción. Y aquí va una pregunta que les tengo a ambos, que es, A ver. ok, me conozco, ¿no? Me conozco. Pero conozco mi automatismo, Correcto. pero no conozco lo que soy. Porque si uno está en piloto automático, realmente no está reaccionando de forma genuina, simplemente está de forma reactiva, no está reaccionando de acuerdo tal vez. Por eso escuchamos a veces frases como, pucha, le dije algo que no quería decir. Entonces, O a veces, ¿quién fue así el que soy yo. habló? Sí, correcto. Sí. ¿Cuántos andamos aquí adentro? Exacto, ¿cuándo realmente somos dueños de nosotros mismos? Sí. Sí, yo solía poner la excusa como de que así soy yo. Yo le dije Ajá. de lo que se iba a morir y después me recuerdo a mi roommate o cualquier amiga como, niña, te pasaste. Ay, no, yo así soy. Pero no es la excusa, o sea, estar lastimando a la gente con palabras o diciendo Exacto. cosas que nada que ver, sin pensar, solo reaccionar. Es como, esa excusa no es válida, como Sí, decía Héctor. es Ya estar no hay dormido. excusas. Exactamente. Y también hacíamos esta analogía entre una persona que está despierta físicamente. Y aquí es donde entran en juego los sistemas más voluntarios del cuerpo, ¿no? Que es que yo elijo agarrar esto y lo decido porque quiero hacerlo. Entonces, como quien dice, soy más dueño de mis decisiones, de mis elecciones, incluso de mis errores. Incluso podemos llegar a pensar que nuestros errores no son nuestros errores, sino que estamos Es siguiendo... culpa de él, dice. Fue culpa de ella. Nada que ver. Nuestros errores a veces se tratan de una filosofía que hemos tomado de la vida, que tal vez no es nuestra, y quizás un poquito de disco rayado, pero que quizás creímos que esta era la forma de vivir, pero... Entonces, estos errores fueron producidos por esta filosofía de vida, que ni siquiera uno se ha analizado si es buena, si me hace feliz, si me pone contento. No, uno la tomó y se la tragó. Que eso nos dijeron o así nos educaron o eso toma- fue lo que escuchamos. Se toma de hecho. Y uno dice, bueno, si mis papás, mis maestros, Si mi todos lo jefe hacían, yo también, lo han pero... hecho así. Ajá. Correcto. Entonces, esto para mí es un punto clave.
porque hay que entender que hay un automatismo. Y esto se ve un poquito en teatro, creo yo, que es el tema de que personalidad está ligado a personaje. Hay veces que nosotros estamos encarnando un personaje, siguiendo un guión que ni siquiera es nuestro, que hay veces que viene producto de la familia, del entorno en el que nos llevamos cotidianamente, y hay veces que viene esa vocecita, que es cuando uno empieza a despertar, y dice, yo realmente no pienso así, o no me la trago del todo esto, pero si uno está solo, y esta es una de las ideas de por qué hicimos Nueva Conciencia, que es que da miedo el quedarse aislado de la manada, Sí. del bulto. Correcto. Sí, Sí, da miedo sí, porque sí. lo primero, y estoy segura que van a estar de acuerdo, lo primero que uno piensa es, van a decir que estoy loco. Ujú. Y lo dicen. Ajá, y sí lo dicen también, pero es como, no, ¿qué hago? Van a decir que estoy loco si aparezco con estas cosas o con estos temas o con este documental. Correcto. Si hablo de esto, ¿qué va a decir mi abuela? O no sé, ¿qué va a decir mi familia? Y da miedo, entonces por eso aquí estamos, amigos. Así es. No están solos. Están solos. Aquí estamos para todos los que han sentido que ya es hora de cambiar Sí. paradigmas y mantenernos más en el presente. Ya lo que pasó antes o lo que vaya a pasar en realidad no hace mucha relevancia. Lo más importante es estar aquí hoy, que hoy es cuando podemos cambiar. Incluso lo que pasó atrás es hoy que lo podemos mejorar, pero mejor no gastemos tiempo en eso, sino que Sí. preocupémonos más Quiz- por el hoy. Quizás hay un libro muy bonito, metafísica hindú profunda, Wow. que se llama el Yoga Vashista. Que recuerdo que eso fue como Qué un bálsamo para mí, porque cuando uno empieza a entrar en estos temas, empieza a escuchar del karma. E incluso, digamos que ya de forma cotidiana la gente Sí. tiene una idea vaga de qué es el karma y que cada acción tiene una consecuencia, ¿no? Sí, la Entonces- gente dice karma is a Ok. bitch, pero Pero la- uno va pensando esto y el yoga vashista dice algo que fue un bálsamo, aunque el yoga vashista es bastante duro, pero él dice algo porque muchas veces las personas pasan con esta psicosis de "Ah, lo que le hice a aquella persona, lo que le hice a los otros", y empiezan a cargar una mochila como de culpa, ¿no? Correcto. Y la culpa es uno de los métodos Más efectivos. del ego que Sí. tiene para hacernos sentir y mal. la heredamos. Sí, Es así es. heredada. Pero el yoga vashista dice algo muy interesante y lo que dice es, mira, las acciones que hiciste en el pasado tienen menos peso que las que hiciste en el presente. Sí, Olvídense todo lo que han hecho. exacto. O sea, el karma que haces hoy tiene más potencia que el karma que hiciste ayer. Pero, como dijo Laura, lo importante es el hoy, el presente. Esa parte donde, para poner un ejemplo un poquito práctico, es todos los días me peleo con mi hermano Correcto. y me vengo peleando desde hace 5 años. Si hoy soy capaz de contener esa pelea, si hoy soy capaz de revertir ese odio, que yo creo que ahí vamos a ir en próximos programas viendo que atrás de todo ese odio... Le gusta hablar del odio al amigo. No, ha sido una marca. Tenés De algún parte del problema. personaje. Y atrás de eso, Después realmente... va a una cita Sí, psicológica. no, ya prescripción. Ya, escríbamela aquí. Realmente lo que hay es miedo. Así es. Sí. Es miedo a sentirse menos, miedo a no ser comprendido. Hay un montón de miedos. Pero Miedo a bueno, ahí- expresarse, incluso. y si hoy he sido capaz yo de contener ese miedo y de hablarle a mi hermano y de cambiar mi rutina en la discusión y salvar esa discusión, hoy todas esas discusiones de Del 5 o pasado, 10 ajá. años atrás se cancelan. Ajá. Sí. Se Entonces por cancelan. eso el Sí. acto de hoy Sí. tiene esa importancia, como Sí. dice Y Guillermo. Me gusta el ingeniero, se cancela la sí, fórmula. Es Años de extremadamente años. técnico el muchacho. Pero me parece bien interesante lo que dijo. Y por eso hay técnicas que quizás más adelante vamos a hablar, como el Ho'oponopono, claro. ¿no? Sí. El Me Ho'oponopono encanta. es Te amo, justamente eso, ¿no? perdón, gracias. Correcto. ¿Qué? Lo siento. Lo siento. Lo siento, perdón, gracias, te amo. Sí. Correcto. Y eso es como empezar a sanar el presente, el hoy. Y si se sana el hoy, se sana el futuro. Y el pasado es ilusión, ya dejó de ser. Lo que pasó hace 5 minutos ya no existe. Ya no existe. Eso es bastante complicado entender para la mente,
cuando vive, como hablamos, ¿no? Cargando culpas, cargando esto y lo otro. Y esto puede decirse que son nuestras partes de dormido, para volver un poquito al tema de entre lo dormido y lo despierto. Que es que hay veces que hay automatismos. Y pongamos el caso suyo, por ejemplo, para poner un poco más específico. Este caso en el que usted decía de la pelea con el hermano, ¿no? Entonces, uno se puede poner a pensar, bueno, vamos a entrar en la posición del hermano. Entonces, el hermano tal vez creyó, en algún momento, que si yo me dejo, todo mundo va a pasar por encima de mí. Y lo tomó como una verdad absoluta y esta es la única verdad en mi vida y entonces no me voy a dejar de nadie porque aquí todos se quieren pasar. Entonces estoy viviendo en un estado de paranoia. Correcto. El mundo es mi enemigo y en consecuencia yo tengo que defenderme y ser fuerte y pelearme con todo el mundo porque aquí yo no me voy a dejar de nadie y si me dejo... Yo soy así. Exactamente. Y esto es uno de estos automatismos, verdades que tomamos como ciertas, pero que ni siquiera las hemos reflexionado realmente. ¿Qué tan cierto es que todo el mundo quiere pasar sobre mí? O sea, hay veces que todo el mundo, más bien, A veces las nadie personas ni te voltea a ver. ¿Sí? Ni Las saben personas quién sos. están más preocupadas por sus propios sí problemas. mismos, ajá. Vivimos en burbujas. Yo creo que ese es el despertar de la conciencia, ¿sabes? Cuando nos damos cuenta que nadie está pendiente de nosotros y que cada quien está pendiente de todo el mundo está en su mundo. Y ahí nos damos cuenta, pucha, la verdad es que nadie me miraba cuando yo me escondía, cuando salía corriendo para que nadie me mirara, la verdad es que nadie nos estaba viendo. Yo creo que en la vida de los demás es como que tenemos nuestros 5 segundos de fama. O sea, hay un evento, nos pasa con la persona que tenemos al lado, nos palabreamos o incluso puede ser hasta un evento, inclusive los eventos buenos. Hasta eso es como buenos días, ¿cómo estás? Pucha, que bien no fue en el programa. Nos vamos cada quien para su casa. Totalmente, eso es lo que vamos a hacer hoy. Cada quien sigue con cada su quien vida. va a su casa. Así es. Pero aquí venimos con la fantasía y empezamos. A veces tenemos fantasías bien narcisistas. Por ejemplo, que mis sentimientos pesan más sobre el otro. Es que si yo me siento triste, el otro en consecuencia debería prestarme atención, debería estar para mí. Y entonces, y el otro no tiene derecho también a su propia vida. Exacto. No tiene también a sentirse triste. Porque también si el otro se siente triste, también merece un poco de atención. Pero no, lo mío es lo importante. Totalmente. Y esos son a veces automatismos que tenemos. Entonces, creo que una de las primeras cosas que podríamos añadir en este primer programa, que creo que ha estado bastante intenso, que es que hay que empezar a reconocer qué aspectos de nuestra personalidad están en piloto automático. ¿Cuáles? Es cierto. Y, como dijo Laura, atraemos lo que somos. Entonces, ¿qué experiencias se están repitiendo en mi vida? ¿Qué tipo de conversaciones se están repitiendo en mi vida? ¿Qué tipo de amistades? Y esa es otra. Atraemos somos lo que decimos. También. Lo que nos decimos y lo que decimos a otros. También. Exactamente. Sí, eso era algo de ustedes que yo les quiero compartir. Yo siempre tenía como que un problema de que, ay no, yo siempre llego tarde, que yo soy impuntual, yo llego tarde, y después en mi despertar de la conciencia me empecé a dar cuenta que era yo solita la que estaba como creando mi misma realidad, diciéndome a mí misma que yo soy impuntual, que yo llego tarde. Entonces cada vez que más lo decía, más tarde llegaba. O sea que después yo solita empecé a decirme, no, yo soy una persona puntual, yo llego a tiempo, siempre encuentro parqueo, siempre encuentro los semáforos en verde, y aunque a veces todos me salen en rojo, siempre sigo con la positividad de que voy a tiempo, salgo antes y me preparo mejor. Exacto. Y no es que yo siempre llego tarde y que así soy yo y ya, ni modo. Sino que tuve que hacer ese cambio, pero me di cuenta que yo solita estaba creando mi impuntualidad con mi repetición, como decís vos, automatizada, de que ya ni yo me daba cuenta de que si era cierto o no, solo yo lo repetía y pues eso era lo que al final terminaba creando. Correcto. Y creo que esto es un punto bastante importante, que es que cuando uno empieza a tener un despertar, se da cuenta. Y hay, como quien dice, un observador que está observando al ser automático, que no es que haya una separación, son el mismo.
Lo que pasa es que este observador está, digamos que es la parte más madura de uno, y está observando al niño que está en piloto automático. Otra cosa de lo que dijo Laura me llamó mucho la atención es que nos programa la familia, nos programa las cosas que vemos, nos programa La misma tele, cultura, la exacto. TV programación. Nos programa la sociedad, nos programa el lenguaje, nos programa esto y lo La otro. cultura, todo. Exacto. Y ya de paso nos autoprogramamos. O sea, vivimos como especie de robots Robotcitos. Exacto. Existe todo ese universo Ajá. de posibles programaciones Sí. y encima nosotros le metemos nuestra propia Ajá. traducción Exacto. de cómo creemos que fue lo que nos dijeron. Como hablábamos, existen muchas maneras de interpretar mal en una Exacto. conversación. Exacto. Lo que pienso, cómo lo termino ordenando en mi cerebro, cómo lo digo, el medio que uso, hablado, escrito, cartas, como sea, y si tengo una mala redacción, peor. Y viene el otro lado. Alguien me castigó por eso. Y viene el otro lado, que es el que recibe. ¿Cómo lo recibe? Si por texto no hay emociones. Sí. Si lo hablo sí. y Guillermo anda sensible y me escuchó una voz así muy grande, y ya lo captó diferente. Y después de eso viene el contenido. O sea, Correcto. hay muchas maneras de equivocarnos. Igual con el universo de las posibles programaciones. Posiblemente nos dijeron, no corra que se cae. Y yo entendí que jamás tengo que volver a correr. Sí. Exacto. Y fue mi interpretación. Sí, una percepción, ¿no? Ajá, y no necesariamente significaba que siempre, solo tal vez era en ese momento. Correcto. Bueno, ya estamos casi como que más de la mitad del programa. Wow. Y nosotros, bueno, no nosotros, Laura nos hizo el favor al programa de pasar una pequeña encuesta en Instagram. Y si nos ayuda aquí, por favor, Donaldo. Exactamente, esa fue la pregunta que hizo. ¿Qué es el despertar de la conciencia? Justo el tema que estamos hablando. Y empezaron a dar respuestas muy curiosas. Me Como encanta. la siguiente, Donaldo, por favor. Muy Me bien. encantó porque la gente reaccionó, según yo, como, bueno, a ver quién, Exacto. a ver quién responde, pero me encantaron las respuestas, gracias por estar pendientes. Muy bien. Ok, la primera es en inglés, pero está bien bonita, la vamos a traducir, pero Sí. también la voy a leer. Wake up from the matrix, follow my intuition instead of the media. Significa, es cuando, el despertar de la conciencia es cuando despierto de la Matrix, me salgo de la Matrix, como la película literalmente. Sí. Cuando sigo mi intuición, dejo de estar escuchando qué me van a decir, que si le hablo a mi amiga para ver si es cierto, pero le voy a hablar a mi otra amiga para ver si ella dice que si lo que la otra amiga decía, si mi mamá dijo, lo hago. No, es como seguir mi intuición, de sentir esa vibración de que yo creo que me está mintiendo, o tal vez como, yo creo que sí va a ir bien, y como que seguir nuestra intuición y ignorar lo que dice los medios. Bueno, ahí ya no, Bueno, ahí ya fue un poco radical, pero no, Sí. la media en general es como la propaganda, como ya chismes y eso. Y esto de la Matrix es justamente lo que estábamos hablando, ¿no? La programación. Así es. Total. O sea, hay una programación general. Incluso se puede decir que hay una programación como hondureños. Es decir, los hondureños siempre llegan tarde, los hondureños son aquí, son allá. Eso es una programación que recibimos como nación. O sea, si hay programación en familia, que es un poquito más micro, también hay programación o una matrix cultural nacional, ¿no? Y ahí es donde uno empieza a ver que realmente hasta qué punto uno se ha comprado todo esto. No sé si va a añadir algo del... Pues sí, el tema este de la programación, que nos dicen como que va desde la casa al país, a la región, a que los latinos somos. Correcto. Y por ahí vamos acumulando una gran cantidad de verdades que no necesariamente comprobamos. Pseudo verdades. Pseudo verdades. O Así sea, hay es. casualidades. Pues es cierto que a veces nos dicen, por ejemplo, que los latinos son más amistosos que los O tenemos más sabor. no europeos.
Así es. Pero pues sabemos, hondureños, que para la salsa, nada. Duros. Absolutamente nada. Y a ver, un europeo tomó sus clasecitas de salsa y el hombre Y es más es una mantequilla en tortilla caliente ahí. Así es. Muy bien. Siguiente respuesta. Cuando soy consciente de mis actos, respeto todas las vidas, desde la mía hasta los animales. Ok. Qué bonita definición de despertar de conciencia, cuando soy consciente de mis actos y respeto mi vida y la de los animales. Sí. Wow. Y esto es otro punto que lo estábamos hablando, ¿no? Que era que si yo me empiezo a entender que soy uno con el planeta, también soy uno con mi mascota, soy uno con el animalito de la tigra. Y empiezo a preocuparme porque ya no estoy en mi narcisismo, en mi burbujita de solo importan lo que yo siento, lo que yo quiero, y los demás deben satisfacer mis deseos. Uno empieza ya a volverse más generoso con la vida, con las Más personas. consciente, como dice la palabra. Exactamente. Y a veces empieza de la manera más sutil, es como, bueno, ¿y por qué deseo? Ujú. ¿Y por qué deseo esto? O sea, realmente lo necesito, realmente lo quiero. Correcto. Y como decían las tres frases, es bueno, no le hago daño a nadie y es provechoso no solo para mí. Correcto. Creo que son tres frases que cuando uno se plantea un proyecto, Muy buenas. Sí. funcionan. Sí. Muy bien. La siguiente dice, escuchar los anhelos del alma. Creo que es lo que venía hablando ahorita. Sí. Exactamente eso. Es, realmente lo quiero. Realmente me voy a esforzar, voy a venderme un poco más, me voy a volver un poco más esclavo de lo que quiero conseguir. Si yo siento que me va a hacer feliz y es un proyecto de vida y sé que me va a alimentar, no solo físicamente, démosle. Es como decía el maestro en el curso de Vipassana, no es malo querer, Así es. es malo sufrir por lo que querés. Así es. Entonces ahí es cuando uno puede llevarse bien con el alma, Ujú. llevarse bien con las ganas de tener y tener una doble ganancia. Correcto. Estoy en paz con mi alrededor y puedo alcanzar mis metas. Correcto. Y escuchar verdaderamente, porque a veces ni sabemos lo que queremos ni nos escuchamos. A eso iba. Eso más que todo. Hay un cuento, no estoy seguro, perdón, si lo escribió Tolstoy, que habla de un capitán que bueno, hizo la vida de capitán, se casó, tuvo un alto cargo en la milicia, y cuando está en el lecho de muerte, él se hace la siguiente pregunta: ¿y si toda mi vida fue un error? Porque en el fondo él no quería ser capitán. Entonces, Y esperó hasta la muerte para preguntarse, ¿de verdad tomé la decisión correcta en mi vida, llevando esta carrera, llevando esta familia? Y llega a esa conclusión, ¿no? ¿Y si mi vida fue un error? Yo creo que escuchar los anhelos del alma implica no caer en esa trampa. Es empezar a saber, ok, como haciendo un poquito, trayendo un poquito lo que hablamos, hay todo un programa que se me vendió acerca de cómo debería ser feliz, bajo qué términos, bajo qué profesión, etcétera. Y muchas veces no nos preguntamos si realmente eso es lo que nos gusta, lo que nos apasiona, lo que queremos. Entonces, exacto. Y ahí es donde viene el tema de los anhelos del alma, diría yo. Que es cuando empiezo a escuchar, por ejemplo, a mí me gusta acompañar a una persona en su sufrimiento, por ejemplo, en sus momentos más oscuros. A mí me gusta la música. Sí. Y en mi caso, los tecnicismos. Bastante radical, de hecho, fue cuando mis primeras experiencias, que fueron con chamanismo, Wow. fue darme cuenta que puedo contener, puedo ayudar a sanar con mis manos, con mi mismo cuerpo, puedo tener un contacto más allá del cuerpo, no solo con personas. Wow. Para los que saben, hablamos de energía. Correcto.
Y bien curioso porque en la carrera de ingeniería eléctrica hablamos mucho de energía. De energía, ahí está tu De energía. campos ya. electromagnéticos, de muchas de esas cosas que antes, Súper, es cierto. digamos que estaban en papel. Y de Correcto. repente me di cuenta que si soy lo suficientemente sutil con mi cuerpo y mi alma, puedo sentirlo. Y fue una experiencia muy bonita. Las vibras se sienten. Así es. La siguiente. Contemplar un atardecer, sentir la brisa del mar, oler la tierra mojada, perdón, hacer el amor, etcétera. Vida. Y yo creo que esto es algo que creo que no lo hemos hablado, pero va a ser redundante. Pero una persona que tiene la conciencia despierta está más despierta. En consecuencia, vive la experiencia de forma más intensa. Sí. O sea, siente más el atardecer, siente más la brisa, siente más la vida, o sea, ya no es algo automático. Claro. Incluso, si se puede decir que cuando hacemos el amor, si estamos dormidos, realmente no sentimos al otro. Es un acto, también se puede volver un acto mecánico. Sí. No hay conciencia. Entonces, yo creo que eso es un buen punto para descubrir si estamos empezando a tener un despertar, que podemos estar incluso media hora viendo el sol y contemplando la belleza de ese acto. No pasamos dormidos ante él, no pasamos dormidos ante un atardecer o dormidos ante un amanecer que puede ser maravilloso. Y como dijimos, si uno no agarra la oportunidad del presente, el pasado ya no existe. Ese atardecer no volverá jamás. Correcto. Pero una persona que está despierta lo capta. Lo aprecia. Sí, exacto. Supo vivir ese momento. Así es. Exactamente. ¿El siguiente? Muy bien. Sí, además, ya estando despiertos nos podemos dar cuenta que podemos incluso aprovechar la energía de un atardecer, de una Así brisa, es. del sol, de todo, ya que todo es energía y estamos como más conscientes Sí. de lo lindo que es estar acá y a Así veces es. que nos quejamos y cualquier Sí, cosa. así es. Bueno, la otra respuesta era manos a la obra. Y esa me gusta porque es ahí cuando ya decimos, ya nos dejamos de pajas y empezamos a Exacto. trabajar, a hacer el trabajo interno. Así es. Bueno, el trabajo interno, ¿cómo se definiría? Como, El reconocimiento. trabajar que con nosotros mismos. Así es. Y que hay veces que pasa lo siguiente. Nos damos cuenta, hablando de los anhelos del alma, otra vez, que es, tengo este sentido, quiero ser artista, como hablaba, pero si no pongo manos a la obra, si Sí. solo se queda como un anhelo, o solo como un Un pensamiento, deseo. un sentimiento, realmente mi vida, como dijo el capitán, va a ser un error. Va a ser solo estar deseando, Sí. fantaseando, el querer la posibilidad, si me pasara esto, si yo me atreviera. El manos a la obra para mí implica como la capacidad de poder poner en acción lo que somos. Así es. Sí, es cierto, también que no se quede, más que un deseo o un sueño, que no se quede también en el talento, que era algo como que lo que me pasaba al principio, que yo, o sea, siempre he tenido bastante talento artístico, creativo y todo, pero no se queda solo ahí, solo en tener el talento, tengo que trabajar, tengo que tener disciplina, tengo que pulir mi talento y ser muy estricta conmigo misma, pero estricta a un nivel moderado, ¿verdad? Pero tengo que ser muy, sí, la palabra Dedicada. es dedicada, Correcto. disciplinada en cuanto a mis talentos. No solo es tener el talento y el conocimiento, sino que es pulirlo y convertirlo para poder trascender, Correcto. Eso es Como muy dijo bueno. Héctor, hacerse cargo. hacerse cargo de lo que tenemos las que hacer. virtudes. Así es. Incluso hay un concepto bien interesante en la antigua Grecia, que es el concepto de némesis. Némesis es una virtud que se convirtió en defecto. ¿Qué quiere decir? Si el arte, qué sé yo, no soy disciplinado, tarde o temprano, porque yo soy artista, lo mío es lo espontáneo, no tengo No, columna no. vertebral, y esto al final se convirtió... Ok. Y esto se terminó convirtiendo en mi propio defecto.
Correcto, es una virtud de la que no me hice cargo. Así es. Y a veces también es como un caballo, que si uno no le da la dirección, la velocidad, la fuerza, Correcto. se desboca o hace lo que quiere y pues nos termina perdiendo del camino. Correcto. También hay algo bien importante que es que, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, gracias por las personas que nos están observando, gracias por sus comentarios, gracias también a TVS por abrir la puerta a un programa de este tipo, porque sabemos que no es muy común este tipo de programas actualmente. Pero a partir de ahora ya es súper común. Así es. Un saludo a Darío que nos escribió. Y Hola, Darío. Gracias. Muchas Darío. gracias. Ahora estoy cancelando porque para que no se escuche el total. celular. Muy bien. Un saludo a Gustavo. Gracias, Gustavo, Gracias, Gustavo. por permitirnos estar acá. Che, Gus, ¿qué haces? Dale, boludo. También Darío nos comenta que cuando conscientemente tratas de elevar tu frecuencia, Wow. justamente Sí. en términos Buenísima, energéticos, David. Darío. Ya le cambié el nombre. Sí, ya ahí le estamos metiendo intencionalidad a lo que queremos. ¿no? Así es. Sí. Shakti HN, que me parece un nombre bastante curioso porque es el Sí. nombre de una Una diosa diosa. hindú. Exacto. Despertar es actuar en pro de la naturaleza, los animales y la humanidad. Qué Aun- bello. aunque los de nuestro alrededor no lo vean raro y no lo hagan. Justamente Exactamente. eso es lo que estamos comentando. En eso estamos. Exactamente. Que cada vez seamos más y que ya no seamos los raros, sino que todos seamos raros. Así es. Y hay que entender esto. ¿Cuánto miedo nos da que nos cataloguen como Ajá. raros? O como locos. Exacto. Hay que embrace it y ser los locos. Sí. Y es Si otra, eso somos. es otra buena noticia. Yo empecé la terapia, yo le decía eso mismo a Guillermo, pero me van a ver raro allá cuando yo llegue ahí en estado de paz. Y le decía, esta gente se va a molestar conmigo. Pero hasta tal vez eso- era uno mismo también. Hasta eso es una buena noticia. Primero que todo es un filtro que yo le ponía a la gente, porque Ajá. yo ya estaba suponiendo que la gente iba a actuar así. Y el otro es que también es una buena noticia, porque yo empecé con una incomodidad también. Así Es cierto. Entonces la incomodidad puede terminar en curiosidad. Sí. Así es. También es una buena noticia. Causar esa micro incomodidad a las personas que nos rodean, Sí. que nos quedan viendo raro, pero en algún momento van a decir, ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Ujú. Después se van a acordar de ¿Dónde nosotros. empezó esto? Exacto. Y eso ya se vuelve. O incluso ganar y todo. Sí. Muy bien, nos acaban de avisar que el tiempo se nos ha ido y se fue volando. Wow. Esto fue increíble. Muchas gracias por habernos acompañado. Todos los miércoles a las 6 vamos a traer estos temas que nos hagan despertar, que entremos en conciencia. Vamos a traer invitados también que anden en este mundo, terapeutas, Astrología, tarot, exactamente. Todo lo que nos haga de alguna manera despertar. Muchas gracias, gracias a TVS y gracias a ustedes también. Gracias, Gracias, muchas gracias. gracias, También gracias totales. Estamos pendientes de las redes sociales, Así es, de temas. así que es. se Cualquier vayan tema a que quieran agregar. que los hablemos, comuníquense con nosotros. Nuestro Instagram es Nueva Conciencia HN. Y bueno, estamos a la orden. Y un abrazo y gracias. Hasta Chao. luego. Bye.